Donde dicen odio quieren decir censura. Y además, luego iremos a ello, tenemos derecho a odiar. Después del asesinato del niño en Mocejón, hablaron de los bulos propagados por cuentas anónimas en las cuales no aparece ningún rostro ni ningún nombre que atribuían a un MENA o a un marroquí el asesinato del niño. Cuentas como el Puntual 24 Horas que son conocidas precisamente por propagar este tipo de bulos. De repente el gobierno de la insumisión química, el bulo del culo, estaba muy preocupado por la desinformación, a pesar de que este gobierno es el máximo promotor de la misma. Y como era cuestión de tiempo, metieron en el mismo saco a las cuentas que nos dedicamos a informar y a esas cuentas que se dedican a propagar desinformación. Todo esto se corresponde con aquel relato que ya veníamos escuchándole al presidente cuando nos hablaba de maquinaria de fango y de la fachosfera. Dentro de esa maquinaria de fango, cuando el fango es él, estaríamos tanto los canales de YouTube independientes como medios como el Debate, Voz Populi o The Objective. Y es aquí donde está la cuestión. Lo que le molesta al PSOE no es que se criminalice a los marroquíes. Lo que le molesta al PSOE es que se hable de la corrupción de medio gobierno, de la mujer del presidente, de su hermano y parece ser ahora que también de su cuñada. Eso es lo que le preocupa al PSOE. Los medios de comunicación tradicionales ya habían sido comprados con subvenciones y ayudas. Pero con la llegada de las redes sociales y del Internet, la información se descentralizó. Ahora cualquiera podía informar. Y ojo, también desinformar. Pero es mucho más complicado controlar información descentralizada que una que era un oligopolio. Un oligopolio que dependía de la publicidad institucional. Pero lo curioso es quiénes nos están hablando de delitos de odio. Nos hablan de delitos de odio los que iniciaron una guerra entre la clase obrera y la burguesía. Los que trajeron a colación la lucha de clases enfrentándonos a todos. Nos hablan de odio los del feminismo institucional, los que dividen a la población entre mujeres oprimidas y hombres opresores. Nos hablan de odio los de la ideología de género que dividen el mundo entre privilegiados heteros y personas LGTB sin privilegios. Y nos hablan de odio los de la teoría crítica de la raza, que nos venden la idea de que la culpa se hereda. Pero sobre todo nos hablan de odio los que con la Ley de Memoria Histórica de Zapatero y la Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez han reabierto las heridas de la guerra hablando de herederos del franquismo. Los mismos que pactan con los que hacen homenajes a la banda terrorista ETA y llevan a etarras con delitos de sangre en sus filas. Esos son los que ahora tienen la osadía de hablarnos de delitos de odio. Pero ¿cómo os quedáis si os digo que tenemos derecho a odiar? Odiar es sentir emociones de rechazo o antipatía. Odiar es desear que algo no exista. ¿Y no tenemos derecho acaso a desear, por ejemplo, que el mal no exista? ¿No tenemos derecho acaso a expresar que estamos en desacuerdo con las enfermedades o con las guerras? ¿Qué es entonces un delito de odio? Y lo más importante, ¿se van a poner a legislar en el pensamiento de las personas? Y eso no sería descabellado, porque además de ser los de la lucha de clases, el feminismo institucional y la ideología de género, son también los de los campos de reeducación, las checas y los gulags. Lecciones de moral, las justas. ¿Y cómo será la cosa que hasta Elisa Beni, conocida por defender al PSOE en las tertulias de televisión, se ha pronunciado en contra de esta propuesta? El diputado de Sumar, Enrique Santiago, dice: apoyamos la propuesta de Fiscalía de prohibición de acceso a redes sociales a quienes cometan delitos de odio, incluso aunque no hayan sido cometido el delito a través de Internet. La persecución eficaz de estos delitos requiere más compromisos del Poder Judicial. A lo que Elisa Beni espeta: dejaos de prohibir, os caerá sobre la cabeza al tiempo. ¿Pero a qué se refiere la tertuliana? Efectivamente, hoy gobierna una coalición de PSOE con Sumar. Un diputado de Sumar se siente muy cómodo prohibiendo opiniones que considere intolerables o de odio, que obviamente van a ser las contrarias a su ideología. Pero si tú creas esa herramienta, ¿qué ocurrirá cuando la herramienta pase a otras manos? ¿Qué ocurrirá en un hipotético gobierno de Partido Popular y Vox? Obviamente lo que ocurriría es que el miedo cambiaría de bando y lo que sería o no sería odio sería lo contrario, hasta que hubiese otro cambio de gobierno. Pero es que además, para que el bien exista es necesario que exista el mal. Porque si no existe el mal, ¿cómo sabes qué es? Voy a ejemplificarlo. Podríamos pensar que es sensato, por ejemplo, prohibir los partidos comunistas o fascistas. De hecho, es lo que Sánchez hace, presentarse como la oposición al fascismo. Pero ¿cuál es el problema? Que en caso de hacer eso, sería muy tentador ir por ahí acusando de comunistas y fascistas a los demás, exactamente lo que está ocurriendo, para prohibirlos. Pero es que además pasa lo siguiente: si tu argumento es que lo es
que eres la oposición al fascismo. Eso es lo que dice Sánchez, y la gente llega a la conclusión de que Sánchez es malo. Si no conocen lo que es el fascismo porque lo has prohibido y Sánchez no le gusta, pues dirán, yo he de ser fascista. Porque si Sánchez es malo y lo contrario es el fascismo, pues quiere decir que el fascismo es lo bueno. Que por otra parte es lo que llevamos viviendo de unos años hasta aquí. Liberales, conservadores, democristianos, todos hemos sido tachados de fascistas. Todos hemos sido encapsulados en ese concepto abstracto y difuso de la fachosfera. Todos hemos sido silenciados con palabras policía como fascista, xenófobo, racista, machista. Lo cierto es que era una forma poco elegante de zanjar los debates, pero al menos se daban. Lo que el gobierno, la fiscalía, que depende del gobierno, y varios diputados y periodistas apesebrados pretenden es que directamente el debate no se dé. Que sea el gobierno el que determine qué es verdad y qué es un bulo, qué es odio y qué es amor. Algo que sin lugar a dudas es toda una anomalía. Una anomalía que solo se da en las dictaduras. Y para que veáis cómo estamos siguiendo los pasos de ejemplos a evitar, recientemente Maduro empleó el Tribunal Supremo para decir que él ganó las elecciones y ahora la Fiscalía venezolana pretende detener a Edmundo González, ganador de las elecciones, responsabilizándolo de los disturbios. Disturbios que eran consecuencia del fraude electoral. Pero es que si analizamos el caso de Venezuela, estamos acercándonos peligrosamente a una situación parecida. El Partido Socialista Unido Venezolano controló el Tribunal Supremo, la Fiscalía, en definitiva, parasitó y colonizó todos los órganos públicos. En el caso de España, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, buena parte de los medios de comunicación, etc., son controlados por el PSOE. Una ley contra los bulos, los delitos de odio, el fascismo, como lo quieras llamar, sería muy peligroso porque prácticamente todo el aparato del Estado es controlado por el PSOE y no existen mecanismos ni resortes que le hagan de contrapeso. No llamemos delito de odio o perseguir el odio a lo que en realidad es censura. Y si bien la desinformación es un peligro y yo condeno a los canales que se dedican a desinformar, lo cierto es que existe la libertad de expresión. Con la legislación actual ya existen mecanismos más que suficientes en caso de que alguien haga algo que realmente sea constitutivo de delito. No existe, por tanto, una situación que justifique la barbaridad de acabar con la libertad de expresión, un derecho constitucional, aunque ya sabemos que no es la primera vez que el PSOE pisotea uno. Nos encerró de forma inconstitucional, la ley Biógenes es inconstitucional, la amnistía, la ley Celaá, la lista es eterna. De hecho, hablando del doble rasero que se emplearía, Paco Murcia, un conocido tuitero, nos dice: si no hemos podido meter en la cárcel a nadie de los SERE con sentencia del Supremo, ¿quién va a acusar de odio a alguien de izquierdas estando ahí con de Pumpido? Y es que cuando desde el gobierno y sus terminales mediáticas nos hablan de bulos y delitos de odio, no están hablando, por ejemplo, de los homenajes a los etarras. No están hablando de las agresiones a las iglesias. No están hablando de insultar a las personas de derecha. Para ellos, delito de odio y bulo es únicamente lo que venga de la oposición. El policía Samuel Vázquez nos dice: si va a haber una ley contra los bulos, el primer detenido debería ser el presidente del gobierno, y si a él le vale la eximente de cambio de opinión, al resto de la población también. Y es que si alguien se ha especializado en hacer de la mentira una forma válida de hacer política es sin duda Pedro Sánchez. De la mentira y también del insulto, aunque luego corra a victimizarse. Pero por lo visto no es delito de odio decir que todo el que está en contra tuyo es un fascista. Por lo visto no es delito de odio llamar machistas a los que exigimos soluciones para los problemas de la mujer que no vayan de la mano de dilapidar el dinero público o criminalizar a los varones. O llamar xenófobos a los que queremos que se cumpla la ley de extranjería y que los que acceden de forma ilegal sean devueltos en caliente. Y lo dramático de todo esto es que justo en un momento histórico en el que la información está más al alcance del ciudadano que nunca, quieran cargarse esa libertad de expresión, quieran cargarse la libertad de expresión y por ende el acceso a esa información. Antaño, cuando existía un oligopolio mediático, era muy fácil controlar el acceso a la información. Bastaba con amenazar a los medios o comprarlos con subvenciones. Ahora un suceso en cualquier parte del mundo puede ser publicada por un ciudadano que pasaba por allí en Twitter. Ahora cualquier periodista puede hacer una investigación y compartirla en YouTube. Ahora lo que pasa en Venezuela es noticia en España y lo que pasa en España es noticia en Estados Unidos. Y eso es justamente gracias al alcance de las redes sociales. Las mentiras, los bulos y la desinformación existen desde siempre y deben combatirse con los medios de los que disponemos, no a través de la censura. Lo que sucede es que, como decía, lo que le interesa al gobierno no es acabar con los delitos de odio, concepto difuso donde los haya.
es evitar que se fiscalice su gestión, una gestión que nos está llevando a la ruina, y una gestión con la sombra de la corrupción sobre su cabeza. ¿Que existen los prejuicios? Claro que los hay. Por alto, por bajo, por flaco, por gordo. Creo que como personas adultas tenemos que entender que va a haber prejuicios. Y creo también que a la gente hay que hablarles precisamente como eso, como personas adultas. Pero en un país en el que te tienen que poner en el bote de lejía que no te la bebas, nos sorprende que quieran limitar también lo que podemos publicar. Empezaron poniéndole límites al humor. Ahora nos quieren decir que es verdad y que es mentira. Recientemente los talibán han prohibido a las mujeres hablar en público. Los talibán prohíben por ley las voces de las mujeres en público para acabar con el vicio. Aquí quieren acabar con las opiniones en las redes sociales para acabar con lo que ellos denominan odio. Y justamente sobre esto habló recientemente Javier Milei. Desde que los socialistas llegaron al poder, están metiendo presa a la gente por postear en redes sociales. Bueno, a los periodistas de acá también les gustaría, porque, digamos, no les gusta que hayan perdido el monopolio del micrófono y poder utilizar esa herramienta para extorsionar y ensuciar, calumniar sin costo alguno. Las redes sociales les pasan facturas y no les gustan. Dejen de buscar fantasmas. Están recibiendo lo mismo que hicieron, pero nada más que la gente lo hace orgánicamente porque se dio cuenta que son unos delincuentes, muchos de ellos. Y esto es justamente lo que está ocurriendo en España. A Sánchez no le agrada que hablemos de los negocios de su mujer o de cómo su hermano aumentó su patrimonio de 200.000 a 2 millones. A Sánchez no le gusta que hablemos de las mordidas en la compra de material sanitario mientras nos tenían encerrados y moría gente. A Sánchez no le gusta, en definitiva, que a la mitad de este país no nos guste Sánchez. Pero la manera de acabar con la desinformación y los bulos no es a través de las prohibiciones. Y menos cuando el que quiere prohibir es el máximo promotor y difusor de bulos, el de los cambios de opinión. La forma de acabar con los bulos y la desinformación es incentivar el pensamiento crítico, que la gente verifique la información que recibe, que las personas contrasten, que haya debates, que haya intercambio de opiniones. Precisamente es muy soberbio pensar que ya hemos alcanzado la verdad, que ya sabemos lo que es el bien y que la sociedad no debe continuar avanzando, prohibiendo cualquier cambio o cualquier novedad. Lo que Sánchez defiende es la regresión, volver a la dictadura. Lo que Sánchez quiere es que solo él y los suyos tengan acceso a un micrófono. Y finalmente, como decía George Orwell, libertad de expresión es decir, lo que la gente no quiere oír.